El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Horas 30 por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Pavel, buenas tardes. Estuviste el fin de semana en Manabí, Guayaquil. ¿Cómo estuvo eso? Belo, ¿cómo estás? Qué gusto poder conectarnos una vez más con ustedes, que es cada vez una audiencia más nutrida, más amplia, no solamente en Pichincha, Quito, el país, sino también a nivel mundial. Solemos recibir mensajes de distintas partes del mundo y les agradecemos por estar conectados con nosotros. Son las 18:03 de este miércoles 19 de febrero y contentos de hacer una vez más Frecuencia Política. Así es, querida Belo, estuvimos el día jueves, salimos para Manabí, la hermosa Manabí, la cálida Manabí, que tiene lindas playas, lindos paisajes, se come muy rico, la gente siempre tan hospitalaria con nosotros. Pudimos estar haciendo actividades tanto el día viernes de una agenda de medios que fue exhaustiva, hicimos como cerca de 7 medios. El asambleísta Mauricio Zambrano, que representa América Latina, hizo también un evento con migrantes en la ciudad de Manta que pudimos conversar, y el día sábado estuvimos participando en el tercer encuentro de líderes y lideresas sociales del país, un evento que congregó, según los organizadores, cerca de 1,500 personas, gran debate, muy interesante, y eso nos permitió que el día domingo estemos en Guayaquil en una reunión con gente cercana al proceso de la Revolución Ciudadana, y el día lunes también un conjunto de bilaterales, así que movido, pero muy chévere fin de semana, Belo. Aprovechamos entonces para saludarles a través de la radio a todas esas personas que estuvieron con nosotros en Manabí y que recibieron esos mensajes importantes que les llevaste a estas jornadas. Efectivamente, estuvimos conversando de todo un poco, no podíamos conversar porque esta es una noticia muy fresca, a pesar de que la gente ya nos manifestaba su, preocupación de que el compañero Jofre Poma pueda salir en libertad. Estamos muy contentos, aunque también bastante apenados, porque Jofre Poma y el compañero concejal de Sucumbíos han podido salir. Digamos, tenemos 5 personas, recuerden que teníamos 5 personas privadas de la libertad, todos oriundos de Sucumbíos. 2 de ellos han logrado una figura que se llama suspensión condicional de la pena, uno de ellos nuestro compañero Jofre Poma, y esto nos llena de mucha alegría. Pero Belén y ciudadanos, esta felicidad es a medias por 2 razones, porque se aceptó esta figura de suspensión condicional de la pena, pero no se aceptó la apelación, con lo cual la defensa de Jofre Poma seguirá escalando sus niveles de apelación a esta decisión injusta, y es aún más, esta parte que no es grata, es que 3 personas siguen privadas de la libertad. Si nos faltaban 5, están 2 libres, pero nos siguen faltando 3 y seguiremos peleando por eso. Pavel, y una pregunta para que la audiencia también conozca: ¿Jofre Poma puede regresar ya a la asamblea o todavía no? ¿Recupera su curul? Recupera su curul, porque lo que dice la ley y en el ámbito constitucional es que un asambleísta pierde su condición de tal cuando hay sentencia ejecutoriada. No soy abogado, Belén, me cuesta también a veces entender toda la dinámica de apelaciones que hay en un proceso, pero en el caso de un asambleísta, a Jofre le quedaría todavía una posibilidad más de apelación, lo que se llama la figura de casación, y mientras no estén, terminadas todas tus etapas de apelación, no se entendería como sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, Jofre sigue siendo un asambleísta, y como tal, en la tarde de hoy ha enviado ya el oficio en el que le anuncia a presidente, vicepresidentes y miembros del CAL que se reintegra a su curul, así que mañana le haremos una cálida recepción en la bancada de la Revolución Ciudadana. Lo digo porque recientemente salió un tuit de Fabricio Villamar, también asambleísta, donde decía totalmente lo contrario, que Jofre no podía recuperar su curul porque existía una sentencia. Entiendo entonces, y la ciudadanía tiene que enterarse que siendo que esta sentencia no esté ejecutoriada, entonces no cabe todavía apelar a ese artículo de la ley de la función legislativa. No, y no lo vi yo, pero me comentaban que la asambleísta Marcela Guiñaga inmediatamente mandó un tuit al asambleísta Villamar pidiéndole que por favor lea la ley correspondiente y los artículos pertinentes. Así que eso marcará, eso sí, Belén, ya saben que aquí les anunciamos lo que ha venido pasando, pero también lo que marcará la jornada, y
previo a que la Asamblea Nacional se declare en receso legislativo, que son, digamos, recordémosle a la ciudadanía que hay 2 veces en el año de 15 días en el que se declara un receso legislativo, empezará su receso desde el próximo día miércoles de ceniza, pero evidentemente la jornada de alguna u otra manera ya bajará de intensidad desde el día de mañana. Y también con otras noticias, uno de los temas que ha conmovido muchísimo es el caso de Fátima en la Ciudad de México, que con la edad de 7 años fue encontrada sin vida, con huellas de violencia, a unos kilómetros de la escuela donde había desaparecido hace 4 días. La situación de la violencia de las mujeres en México es desgarradora, y la situación de Fátima nos pone a todos los que somos padres de niños en una constante duda de cómo podemos cuidar más a nuestros niños. Como siempre, nuestro lema será ni una menos, y menos aún si es una niña. Ni una menos, pero ya definitivamente, por favor, a las autoridades que sean lo más diligentes del sistema de protección territorial que tiene que establecerse, pero esto no va a cambiar si no cambiamos patrones socioculturales. No es naturalizado que su hija tenga que lavar los platos, no es naturalizado que su hijo mayor pueda gritarle a una mujer, no es naturalizado que un, digamos, novio le esté llamando insistente y de manera acosadora a una mujer. Todas esas son prácticas de violencia que tienen que ser desterradas de una sociedad, del mundo en realidad, y de una sociedad como la ecuatoriana. Así que efectivamente esto está marcando el análisis noticioso, 18:08. Saludamos como siempre a nuestro equipo de producción, Paulina Enríquez en la producción, María Belén Proaño en el Minuto DS, Julio Peña en el proceso de producción también, y como siempre Ronnie Mayorga y Javier Ojeda con Patricio Pinos, que nos apoyan desde la coproducción que hace Pichincha Universal. Contentísimos de estar en la 95.3 para Quito, 94.5 para el resto de Pichincha, pero sobre todo en las redes sociales, sean las mías, Pavel ML, o sean las de la radio Pichincha Comunicaciones, conectados con ustedes a nivel mundial. Y también para seguimiento de la entrevista pueden ver los tweets que se emiten a través de @FrecuPolítica, donde también se siguen las entrevistas y ustedes pueden estar al tanto de todo lo que pasa en el programa. Síganos, saber que usted está conectado siempre es importante. Estás escuchando Frecuencia Política, aquí por Radio Pichincha Universal. Dialogando con nos acompaña Víctor Hugo Villacrés para hacer un análisis de la privatización de la banca pública y el caso del BIES. Víctor Hugo fue director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad de Indoamérica con sede en Quito, máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Lausanne, Suiza, pero antes los invito a escuchar el editorial de Pavel Muñoz. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. Eliminar el BIES. Recientemente, el Banco Mundial hizo público un documento llamado Marco de Cooperación con Ecuador 2019-2023, mediante el cual nos enteramos de la intención gubernamental de eliminar gradualmente el Banco del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, el famoso BIES. A pesar de las intenciones de las autoridades de contradecir este mensaje, es claro que este propósito no solo es del grupo del Banco Mundial, sino también del gobierno nacional, puesto que su inclusión en el documento mencionado tuvo que responder a un mínimo aval o solicitud de parte del país donde se está operando la cooperación. De hecho, vale la pena mencionar que en la presentación del documento, el mismo Banco Mundial reconoce que es el primer marco de cooperación que se lo hace después de 12 años. Ello implica que en la época de la Revolución Ciudadana nunca se elaboró este documento porque el Ecuador ni demandaba ni aceptaba unas recomendaciones como las formuladas por el Banco Mundial. El representante de este organismo en el Ecuador ha dicho que el mencionado documento no presenta acuerdos, sino brinda recomendaciones de política pública. Sin embargo, es claro que esto no es así, pues la eliminación del BIES aparece en el anexo 9, que lleva por título Actividades del Banco Mundial para movilizar la inversión privada. Y se habla de estar respaldando un programa, insisto, respaldando un programa, no en futuro, sino en tiempo presente. Este programa no conocemos detalles, pero establece claramente la idea de desarrollar un mercado de deuda adecuado que permita transferir los activos financieros de bancos públicos a bancos privados.
las autoridades económicas del país dicen que no acogerán la recomendación del Banco Mundial, y el presidente del directorio del BIES dice no estar de acuerdo con la misma. Pues esto sería contrario a lo que han venido pensando. Sería delicado que la banca de cooperación emita una recomendación que va en contra de las intenciones del gobierno nacional, aunque no es nada extraño que en este gobierno estas cosas puedan suceder. Ahora bien, si vamos a lo de fondo, debemos preguntarnos a quién le interesa la eliminación del BIES y cuáles son sus efectos. El principal beneficiario evidentemente sería la banca privada y los principales perjudicados los ciudadanos ecuatorianos, particularmente los afiliados a la Seguridad Social. Es obvio que la banca privada gana si es que se pierde un competidor con una presencia que se constituyó en un regulador del mercado, que permitió que las tasas de interés de créditos hipotecarios sean más bajas. Su eliminación evidentemente posibilitaría aumentar las tasas y el mercado se concentraría en lo privado. Esto resulta hasta cínico, en tanto que la banca privada se ha caracterizado por favorecer los créditos de consumo antes que los créditos hipotecarios, pero no tiene ningún empacho, no tiene ningún reparo en cobrar las mensualidades del Banco de la Seguridad Social. Por lo contrario, los ciudadanos perderían créditos a tasas competitivas y con ello el país se demoraría más tiempo en cumplir el déficit habitacional. Esto es una muestra más de quién gobierna en el Ecuador, la banca privada. Lo mismo sucedió con el dinero electrónico, que al dejar estar en manos del Banco Central, se perdió la capacidad de regular el costo de las transacciones bajo este mecanismo. Y finalmente, la banca privada no ha podido generar un sustituto atractivo para las grandes mayorías. Y para variar, en este gobierno siguen perdiendo los ciudadanos. Este es el editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Efectivamente, dialogando con Víctor Hugo Villacrés y contentos de que pueda estar Víctor Hugo con nosotros. Él tiene actividades académicas y en algunos casos que le hemos invitado no ha podido estar, o en otros ha tenido que hacer, digamos, alguna maroma, entendemos, para que pueda estar con nosotros. Víctor Hugo, valoramos muchísimo eso. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Pavel. Buenas tardes. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal. En efecto, a mis alumnos que nos están escuchando en este momento también un saludo. Ellos están trabajando el tema de finanzas para el desarrollo. Entonces, como parte del curso logramos poner esta entrevista a la vez que están haciendo alguna investigación científica mientras estamos acá con ustedes. Realmente ha sido para mí un esfuerzo poder llegar hoy día. Bueno, además porque la universidad donde está al otro extremo de la ciudad. Exactamente, estoy en la Machala y Sabanilla, estoy del otro lado, pero bueno, el deseo era más de querer venir, ya habían sido varias ocasiones, como dice Pavel, y entonces dije, va a sonar a que no quiero estar y más bien todo lo contrario. Es para mí un gusto estar aquí ahora con ustedes, con el equipo de trabajo, compartiendo y evidentemente con Pavel en este tema que es tan importante para la población, que es la banca de desarrollo, específicamente el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vinculado de alguna manera a un tema del Banco Mundial también, todo banca de desarrollo. Y nosotros teníamos el interés de tenerte con nosotros, Víctor Hugo. Valoramos mucho tu mirada sobre la economía y tu capacidad expositiva, digamos, eres muy pedagógico para explicar algunos temas que la ciudadanía tiene interés de conocer. Antes de eso, Víctor Hugo, te quisiera llevar sobre alguna apreciación del contexto económico en general. Te planteo tal vez 3 momentos en esta conversación: qué está pasando con la economía. Segundo, démosle un poquito más de interés y hablemos más de seguridad social. Creo que los ecuatorianos tenemos una forma, digamos, muy particular de compenetrarnos o entrar al tema de la seguridad social, fundamentalmente por los beneficios que nos da a los que somos afiliados. Pero sí me parece importante ponerlo en un aspecto analítico. ¿Qué gana un país con una seguridad social sólida? ¿Cómo fortalecemos la seguridad social? Y terminemos con los elementos de coyuntura, donde con mucha preocupación hemos insistido esta pretensión de la eliminación del BIES, y ojalá puedas tener algunos datos, esperamos que sí, de qué es lo que logró el BIES en la economía ecuatoriana, qué es lo que ha venido logrando en la economía ecuatoriana. Empecemos por esta parte donde te decía una apreciación general de la economía.
te pongo varias cosas para que tú tomes las que quieras. De crecimiento económico, aumento de desempleo, deterioro del empleo de calidad, vuelven a subir los indicadores de pobreza, extrema pobreza, vuelve a subir el coeficiente de Gini que muestra la desigualdad. Esto es lo que está marcando la economía ecuatoriana, y las expectativas de los ecuatorianos han decaído. ¿Cómo ves? Con un elemento adicional, Víctor Hugo, que si quieres comentarlo, recomiendo que se pueda ver un hilo en su cuenta Twitter que esta mañana lo ponía Andrés Arauz, como él describía, ¿no es cierto?, que el riesgo país, que es otro elemento que pongo en la mesa, ¿no es cierto?, sigue subiendo. Y él decía, sigue subiendo no a pesar de que se reunieron con las autoridades de Estados Unidos, con el presidente Trump, sino incluso a raíz de que se subieron con él, porque quienes están valorando los activos del Estado, empresas públicas del Banco del Pacífico, por ejemplo, evidentemente les interesará tener un precio, un riesgo país alto, porque así se pueden poner a precio de gallina enferma los bienes de los ecuatorianos. Víctor Hugo. Hay que empezar diciendo que la economía es una consistencia de una serie de variables que finalmente permiten ponerle o deben permitirle ponerle rostro humano a la esencia de estos conceptos. Entonces uno habla de crecimiento económico, uno habla de pobreza, uno habla de coeficiente de Gini, uno habla de inflación, de desempleo, y todas estas variables articuladas lo que deberían permitir es mejores condiciones de vida para los ecuatorianos. Dice la Comisión Económica para América Latina en una de sus recientes publicaciones, que lo que necesita esta región es crecimiento con redistribución o redistribución con crecimiento. Y el orden de los factores es importante, porque acuérdate de este famoso debate: primero crecemos, después se gotea, pero algunos otros creemos que la redistribución es clave incluso para incentivar un mejor crecimiento. Eso es lo que yo decía. Alicia Bárcena lo pone exactamente en estas palabras: es necesario crecimiento con redistribución y redistribución con crecimiento. Es decir, copio textualmente, hago comillas de lo que decía Alicia Bárcena. ¿Por qué? Porque las dos cosas van de la mano para la Comisión Económica de América Latina, después de haber estudiado por 30 años de esta región y saber que, sin ser la región más pobre, sí es la región más desigual. Saber que existen ricos que tienen mucho dinero y pobres que lo único que tienen es una conciencia y deseos de trabajar. ¿No hay un contrasentido ahí, Víctor Hugo, con lo que está pasando en otras latitudes con millonarios, multibillonarios, bibillonarios, donde dicen incluso, no, si uno quiere tener incluso mejor calidad de las instituciones democráticas, súbame los impuestos, porque en tanto yo pago más impuestos, puedo tener un Estado que redistribuya mejor? Pero aquí nuestras élites, y estoy pensando en América Latina, claro, las ecuatorianas también, esta muletilla de, ¿no es cierto?, pagamos muchos impuestos, no queremos pagar impuestos, para poder distribuir, como tú decías. ¿Qué importancia tiene, digamos, la cultura tributaria, un pacto fiscal? Uno revisa las cifras y encuentra que, por ejemplo, para el caso ecuatoriano, el 60% de riqueza se concentra en el 10% de manos. El 60% del PIB que produce esta economía en un año se concentra únicamente en el decil, en el 10% más rico de la población, y el otro 90% de la población se reparte el 40% que queda de Producto Interno Bruto. Entonces, evidentemente, en este escenario es necesario y es obvio un pacto fiscal que permita procesos de redistribución, que en alguna medida o en gran medida también favorecen a los sectores más ricos de la economía. ¿Por qué? Porque la gente que tiene recursos escasos utiliza el 90 o el 100% de su presupuesto en adquirir bienes de consumo que se producen a nivel local. ¿Y quiénes producen esos bienes de consumo? Las empresas, el sector importador, el sector exportador, el sector de bienes no transables en la economía ecuatoriana. Entonces, las élites ganan cuando la gente tiene acceso a un empleo adecuado, y la gente va a tener acceso a un empleo adecuado cuando evidentemente están afiliados a la seguridad social. Entonces yo les decía, ustedes pueden ir empatando todos los conceptos y van a encontrar que se necesita en América Latina crecimiento con redistribución o redistribución con crecimiento, que se necesita adicionalmente trabajar muy fuerte en los indicadores sociales, reducción de la pobreza, reducción de inequidades, trabajar en aquello que se ha denominado como los objetivos de desarrollo sostenible, y entiendo que hay un grupo parlamentario que trabaja en ver cuántas de las diferentes leyes que aprueba la Asamblea tienen o se encaminan hacia cumplir los ODS. Y aquí en este programa, María Belén Proaño, que es parte del
grupo que yo coordino, el grupo de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y Desarrollo y Erradicación de la Pobreza, cada semana nos pone un editorial, una nota, se llama El Minuto de ese, para ver si nos estamos acercando o alejando del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ahí están claros los objetivos de la política económica tienen que estar supeditados al bienestar de los seres humanos. No puede ser que los seres humanos estén supeditados al bienestar de la política económica. Y esto parece que suena a un discurso trillado, pero si ustedes revisan cuáles han sido los objetivos de política económica en los últimos 4 años, ha sido uno solo y gran objetivo para quienes hacen política pública en este momento: reducir el déficit fiscal, llegar a 0 en el déficit fiscal, y es más, en el último año llegar a tener superávit. Algunas preguntas ahí. ¿Cuántos países tienen superávit? Efectivamente, y no hay una posición dogmática que al final dices, les interesa solo sostener la política donde están bien los números, pero están mal los ciudadanos. Cuando necesitamos es, por ejemplo, con la inversión pública, atraer inversión privada, que el uno dinamice al otro. No son antagónicos, deberían ser más bien complementarios. Pero esta idea de caer ya no solamente en austeridad, sino en austericidio, ¿cuánto daño le ha hecho a la economía? Por lo tanto, a la generación de empleo, y vamos cayendo ya en que ese empleo de calidad, que efectivamente tú señalabas, debe estar asociado con seguridad social. Ha sido una inducción de una recesión en la economía. Y la inducción de esa recesión la han pagado sobre todo los segmentos económicos que menos recursos tienen. ¿Por qué? Entiendo yo que lo que les interesaba decir es que hubo un gasto excesivo en la última década anterior a este gobierno, y que ese gasto excesivo, entre comillas, de ese chuchaqui, tenía que pagar a alguien. ¿Y quién va a pagar? Evidentemente los que menos necesitan. Ese fue el discurso que decoró atrás este proceso, que involucra una recesión inducida, que no es otra cosa que un decrecimiento económico acompañado de desempleo y acompañado de deterioro de indicadores, sobre todo de carácter social, que es lo que hemos venido conversando en los últimos minutos. Siendo así, llevo entonces a Víctor Hugo Villacrés, experto en seguridad social, estuvo al frente del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, también del BIES, entonces al terreno de la seguridad social. Debería entender, Víctor Hugo, esto es así, pero digamos para conversar con nuestra ciudadanía, que entonces economía que no crece, economía que no invierte, economía que pierde el empleo, economía que golpea la calidad de empleo, es también una economía que deteriora la condición de la seguridad social. Tú estuviste al frente del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, no sé si te animas a hacer un antes y un después, cómo estaba, cómo ha quedado, recordándole a la ciudadanía también que uno de los ejes del neoliberalismo fue sobre la base de precarización, sobre la base de contratación por horas, ¿no es cierto?, afectar el tema de la seguridad social. ¿Cómo se ha venido afectando? ¿Se ha fortalecido? ¿Está golpeada? ¿Cuán golpeada está? Hay algunos elementos de discusión ahí, y el primero, decir que el empleo adecuado garantiza que las personas puedan salir de la pobreza no solo en el corto plazo, sino que a través de su afiliación a la seguridad social se les garantice pensiones dignas una vez que dejen de ser parte de la población económicamente activa, es decir, una vez que cumplan cualquiera de las 4 condiciones para jubilarse: 60 años de edad y 30 años de aporte, 70 años de edad y 10 años de aporte, 40 años de aporte sin límite de edad, o 65 años de edad con 15 años de aporte. En cualquiera de esas fórmulas, la gente se jubila y empieza a recibir el fruto del ahorro cuando ha tenido un empleo adecuado. Entonces, en ese contexto, lo primero que hay que decir es que el IES cubre por una serie de contingencias. El IES no es un seguro. La gente muchas veces ve, aporto el 20,6% del salario para un solo seguro. No, tiene 5 seguros y un fondo. Esto es importante, con lo que se aporta tenemos 5 seguros y un fondo. Exactamente, y podemos desglosar rapidito los beneficios, pero tienes el seguro de salud, el seguro de invalidez, vejez y muerte, el seguro de desempleo, el seguro de riesgos de trabajo. Somos solidarios con el seguro social campesino y tenemos un fondo de cesantía. Cada uno de ellos cubren diferentes contingencias para los afiliados. Pero me acerca también a fondos de reserva, créditos hipotecarios, créditos quirografarios. De acuerdo, te da una serie de beneficios adicionales. A partir del 13º mes de estar afiliado con el mismo empleador, puedes recibir fondos de reserva que los decides acumular o mensualizar. Es lo que cada persona quiere hacer con su dinero. Pero ¿qué es lo importante aquí? Por ejemplo, en términos del 20,6% que aportas, una partecita va al seguro de salud. Sin embargo, ese seguro de salud tiene primero cobertura ilimitada. Habría que preguntar, cuando uno compara, saca el contrafactual, dice ¿qué pasa con los seguros privados? Ninguno, pague lo que pague usted de prima, le va a ofrecer cobertura ilimitada.
En el caso de el IES, sí, probablemente no es lo eficiente que quisiéramos para una gripe, para una ruptura de alguna de las extremidades, pero es muy funcional en términos de enfermedades catastróficas, y eso hay que reconocer. Después, un segundo tema que... Pero es ahí donde también debería haber cultura ciudadana y la combinación, digamos, entre la salud pública, porque si yo estoy, digamos, enfermo de gripe, no cabe que me vaya, digamos, a la Anra de Marín, cabe que me vaya a un centro de salud y así me atiendan, pero también por cultura ciudadana solemos buscar, digamos, el centro de especialidad y complejidad. Te dejaba con esa inquietud en salud, pero te llevo también al terreno de cómo está la seguridad social hoy, Víctor Hugo. ¿Se ha fortalecido? ¿Hemos perdido afiliados? ¿Qué es lo que está pasando? Se habla del famoso, digamos, cálculo actuarial. ¿Cómo sientes de la seguridad social para después ver cómo la fortalecemos y caer en los temas de coyuntura? A ver, siempre que se pierden empleos en una economía, la seguridad social se deteriora, por obvias razones, porque la gente que tiene acceso a empleo pleno aporta ese famoso 20,6% que hablamos. El Ecuador llegó a tener más de 3 millones de afiliados al Seguro General Obligatorio. Ahora está en 2.800.000 afiliados al Seguro General Obligatorio, porque ojo, estas cifras se suman si es que hay una serie de factores, la gente que está en el Seguro Campesino, la gente que son afiliados por otro tipo de modalidades, pero en el Seguro General Obligatorio ahora tenemos alrededor de 2.800.000 personas debido a la pérdida de empleo. Esto hace que la cantidad de recursos anualizada que recibe el IES en general sea menor. No obstante, es la institución más líquida y solvente que tiene el país, y eso es importante dejarlo claro acá, porque se puede explicar en dónde está el negocio y hacia dónde apuntan algunas voces que hablan de esta supuesta necesidad de privatizar la seguridad social. La seguridad social recibe anualmente 7.500 millones de dólares. No existe institución en el país que recibe esa cantidad de dinero, únicamente comparable, si se quiere, guardando las distancias, con el presupuesto general del Estado, que está en 30.000 millones de dólares. Entonces, 7.500 versus 30.000, pero largo más que cualquier otro ministerio o institución. Creo que se cae con la lógica, pero quiero salir de la duda. Y cuando decías entonces de estos 2 millones y pico de ecuatorianos que estamos en la seguridad social de manera obligatoria, ¿está ahí los afiliados voluntarios o no? No, los afiliados voluntarios no están en el Seguro General Obligatorio, son parte de los voluntarios. Por ejemplo, los afiliados voluntarios no pueden acceder a servicios como los del BIES, que sí acceden los afiliados al Seguro General Obligatorio. ¿Y tienes el dato del total de contribuyentes sumados los unos, los obligatorios? Sumados todos debemos estar superando los 3.400.000 personas afiliadas a la institución, incluido el Seguro Campesino. Afiliados, beneficiarios, es decir, gente que se puede atender en salud, por ejemplo, suman más de 7 millones, ¿no? Están cerca de 7,5 millones de personas que pueden atenderse en el seguro de salud, y ahí hay uno de los problemas que tenemos en el seguro de salud, pero que, digamos, no es el tema contundente ahora. El tema en torno al cual ha girado el discurso del Banco Mundial, o la recomendación del Banco Mundial, o la sugerencia de este Banco de Desarrollo Internacional creado en la época de Bretton Woods el siglo pasado, en la década de los 40, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se reunieron en Bretton Woods y entre otros dijeron vamos a crear algunas instituciones. Cuando se habló del patrón dólar, que el dólar sea la moneda que va a regir a todo el mundo como medio de comparación con otras monedas, ahí también se crea el Banco Mundial como banca de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional para poder ajustar desequilibrios en la balanza de pagos y para poder solucionar temas cambiarios. Vale la pena ahí, entre comillas, decir ¿cuál de esos problemas tenía a fondo el Ecuador como para que el Fondo Monetario Internacional llegue hace 2 años? Bueno, ahí la respuesta se cae de madura sola. No había ninguno de los dos problemas. Tenemos una moneda que no es nuestra, un sistema de un sistema de tipo de cambio fijo extremo, y tenemos además un tema de déficit en balanza de pagos, pero comparable con el que tenía cualquier otro país. Dicho esto, digamos como antecedente, ¿qué es lo que sugiere el Banco Mundial? Sugiere, entiendo yo, en acuerdo, por lo menos en una conversación con las autoridades eventualmente locales, de eso van a poner en su decálogo de sugerencias al Ecuador. Dicen, sugerimos que paulatina y progresivamente se vaya eliminando el BIES y que ese dinero pase a ser administrado, o que ese financiamiento pase a ser administrado por la banca privada. Palabras más, palabras menos. Antes de llegar a ese punto, porque señalabas un tema importante, lo cual, digamos, todo lo conocemos, pero es importante remarcarlo. Entonces, si la economía ecuatoriana pierde empleos, al perder empleos formales, ¿no es cierto?, esa gente sale de la seguridad social.
por lo tanto se afecta a la seguridad social. Pero ¿cuánto se afecta también, Víctor Hugo, por este segundo paquete, este segundo capítulo de cosas que nos han dicho que todavía no la presentan? Espero no la lleguen a presentar. Cuando buscamos mecanismos de entre comillas, flexibilización de, digamos, del sistema laboral. Cuando yo ya no, cuando planteo posibilidades que sean contratar sin seguridad social, contratar por horas, ¿no es cierto? Esta lógica que teníamos antes, terciarización, gente, por ejemplo, en el servicio doméstico que no estaba contratada, eso sería un golpe adicional, entonces, a la fortaleza que debe tener la seguridad social. Por supuesto, siempre que a las personas se les busque generar un empleo, hay que pensar en el futuro de esas personas, no es solo un golpe a la seguridad social. En el presente las personas dicen, tengo un trabajo y es un trabajo por horas, pero ¿qué va a pasar cuando usted se jubile? ¿Quién se va a hacer cargo del costo que representa su supervivencia en la sociedad? Pues se hace cargo actualmente el IES a través de un sistema de pensiones, pero ¿qué va a pasar si usted no tuvo acceso porque le vendieron una historia completamente diferente en donde usted va a tener trabajo con flexibilización laboral? Entonces no hay que confundir, muchas veces sobre todo cierto sector empresarial nuestro ecuatoriano confunde la flexibilización laboral con la precarización del trabajo, y yo creo que son dos elementos diferentes que en el Ecuador tratan de mezclarse, sobre todo porque hablan, por ejemplo, de la inmensa carga. Ellos consideran el 11% que pagan como empleadores como una carga tributaria adicional, sin considerar que también es un escudo fiscal, ¿no? Claro. Porque les sirve para deducirse del impuesto a la renta. Sin embargo, tienen un representante en el consejo directivo del IES porque es tripartito y paritario. Entonces hay que decir las cosas por su nombre, hay que estar a favor de los buenos empresarios. Por ejemplo, acaba de salir la ley de emprendimiento, perfecto, quienes quieren emprender y lo hacen en beneficio de la sociedad, pero también hay que saber que el emprendimiento debe permitir el desarrollo equitativo de todos los que formamos parte del país, y en ese contexto estar afiliado a la seguridad social te garantiza la posibilidad a partir del 13º mes de poder gozar de beneficios del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el que está ahora en el ojo del huracán, ¿no? Y una pregunta antes de llegar a ese tema y poder terminar con él. Entonces, si yo tengo, cuando decías esto me venía a la mente una cosa, además ahora que vamos a entrar en dinámica más adelante en el tiempo electoral y gente que aparecerá ofreciendo, ¿no es cierto?, maravillas, no solamente llegue a convencerse ni solamente escuche cuando le dicen queremos más empleo, pregúntele a quien le está planteando eso, qué calidad de empleo, porque si no aparecerán con la lógica de los monitos de emprendedores, ¿no es cierto?, o que no importa si ese empleo es precario o no tiene, digamos, la calidad, los niveles de seguridad que debería tener. El no afiliado, Víctor Hugo, de eso de una manera rápida, porque eso podría ser un tema que podríamos conversar mucho, pero los que entonces no están en una relación formal, ¿qué retos tiene, qué mecanismos tiene ahí la seguridad social para poder llegar al cuentapropista, digamos, aquel que no tiene una relación de dependencia, pero que cabe que la seguridad social piense también que se convierta en su afiliado? Primero, como preámbulo, la necesidad no es y nunca debe ser entendida como emprendimiento. Que la gente por necesidad tenga que hacer algunas cosas desdice completamente de la naturaleza del concepto del emprendimiento, y eso debe quedar clarísimo para quienes nos escuchan. Después, existen algunos objetivos que tiene la seguridad social en el corto plazo, y uno de ellos es incrementar el número de afiliados, no solamente con los mecanismos tradicionales, debe utilizar mecanismos no tradicionales para pensar cómo el sistema de seguridad social está cambiando a nivel de Iberoamérica en general. Por ejemplo, es muy común en varios países de la región hablar de pensiones no contributivas. Para que tengan un dato que es importante y decidor, únicamente 500,000 personas mayores de 60 años reciben una pensión, y existen más de 2 millones mayores de 60 años en el Ecuador. Le repito la cifra que a mí me parece decidora. El 25% del total de personas mayores de 60 años tienen acceso a una pensión, el resto no tuvo capacidad de ahorro. Y lo peor es que aquellas personas que no tuvieron capacidad de ahorro como activos tampoco tienen un elemento de protección social por parte del Estado una vez que han dado sus mejores años de trabajo. Entonces ya otros países empezaron a pensar en pensiones no contributivas, empezaron a pensar en un modelo diferente de seguridad social, mientras acá recién se está planteando aquello de la década de los 80s que fracasó actualmente, es decir, el modelo chileno, que es un modelo de cuentas individuales.
Ya en Chile se dieron cuenta que el mejor modelo es de ahorro y reparto con beneficio definido, pero estableciendo ciertas condicionantes, de empezar a pensar en aquellos que nunca han tenido acceso a la seguridad social y que van a llegar a viejos, y que es además una virtud llegar a viejos, porque si no nos morimos. Entonces, esa capacidad de llegar a viejos que vamos a tener va a involucrar un mayor o una mayor cantidad de recursos de parte del Estado para protección social. ¿Estamos pensando en ellos? Yo creo que no. Y ojo que los chilenos y las chilenas de octubre dijeron no son 30 pesos y no son 30 años, y se referían mucho a las reformas de seguridad social. Termino entonces con eso, Víctor Hugo, algo ya nos has adelantado. Entonces, tenemos una seguridad social que protege, una seguridad social que tiene, digamos, un conjunto de seguros, hay un fondo, es un fondo el más potente en el país. Voy a poner el caso de mi abuelo. Mi abuelo vive en la Rumiñahui, y es evidente que yo pude ver que en la época en la que él era joven pudo acceder a un crédito hipotecario, ¿no es cierto?, del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. Después, en generaciones, desaparecen. Mi papá no lo pudo tener, mi mamá no lo pudo tener, y pudieron comprarse, digamos, una casa, un departamento, ya muy tarde. Hoy, en cambio, tenemos jóvenes profesionales, matrimonios jóvenes, personas, digamos, que están afiliadas, que pudieron acceder a un crédito del BIES. ¿Por qué entonces la pretensión ahora de eliminarlo? ¿Buena decisión, mala decisión? ¿Cuáles serían los verdaderos ganadores de esto, Víctor Hugo? Primero, el país que no conoce su historia la va a repetir. En la década de los 90, por esta novelería que existía a nivel de la región, constantemente se hablaba de las reformas neoliberales, e inclusive hubo una consulta popular al respecto de si era o no era factible privatizar el IES, y ya la ciudadanía en aquel entonces se pronunció con un no rotundo con respecto a esta pretensión. Pero actualmente ha vuelto a surgir entre telones, de manera oscura, con algunos pseudoanalistas o gente que se cataloga con el membrete de analista, pero en el fondo lo que hace es tener una agenda para generar ciertos beneficios. Cambiando la palabra privatización por un chinesquito que le llaman concesión y cosas de eso, que al final apunta a lo mismo. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo de fondo ahí? Lo de fondo es ¿quién va a administrar estos 7.500 millones de dólares que hablaba hace un momento? Y a la gente que está interesada alrededor del IES no le interesa tanto el tema de salud ni riesgos de trabajo, le interesa el fondo de pensiones. Es decir, la pelea en torno al IES es por 4.000 millones de dólares. La administración de esos 4.000 millones de dólares, entiendo yo que en el caso del IES cobra el 1%, y ese 1% es 40 millones. Pero en el caso de las instituciones privadas se habla de que estarían buscando cobrar entre el 2 y el 2,5%. Pues alguien se está frotando las manos por administrar los seguros de los ecuatorianos. En los 80 millones de dólares que va a recibir por administrar el fondo de pensiones, con 10 millones podrían administrar de lujo, es decir, perfectamente, y esos 70 millones de dólares serían ganancia para algún bolsillo en los próximos 15, 20 años a través de las administradoras de fondos de pensiones. Y lo digo aquí con nombres y apellidos porque a mí me parece que hay que ser claro en el tema de qué se persigue atrás del tema de la privatización del IES. Entonces ahora se dice que el BIES no sirve, cuando acabamos de decir acá, el BIES a través de la última década ha permitido que más de 1 millón de personas tengan vivienda propia, más de 200,000 créditos hipotecarios se han entregado. Estoy hablando de más de 200,000 créditos, más de 9,000 millones de dólares, de los cuales la cartera actual es 6,500 millones, lo que quiere decir que parte de la cartera ya se ha pagado. Hubo mucha gente de empresarios, gente joven, gente que estaba empezando su hogar, que en lugar de arrendar, planificó sus finanzas y dijo, no, eso que voy a invertir en arriendo más bien a través del IES, que sí me da un crédito, porque no necesito un garante, porque cumplo con la parte laboral, porque es mucho menos engorroso, es más barato, se demora actualmente 56, 60 días en entregar el crédito hipotecario y usted ya puede tener la casa. Ayudó a que muchas personas hagan realidad su sueño, pero también recordemos que dinamizó el sector de la construcción, pues, sector de la construcción que después ha tenido varios ofrecimientos, pero yo no sé si es que el tema de desaparecer el BIES sea otro de los ofrecimientos del sector de la construcción,
explicación, porque no me encajan las cifras del rompecabezas. Además, para cerrar, Víctor Hugo, con un elemento adicional, que no estaba entre los objetivos de su fundación, pero sí fue un objetivo, digamos, sí fue un efecto positivo. He revisado un pequeño artículo de una economista a la que respetamos, también Katiuska King, y ella ve cómo, sin incluso proponérselo, al ser la tasa de crédito, al ser la tasa de interés más baja, la que oferta el BIES respecto a lo que ofertaba la banca privada, le obligó entonces a la banca privada a ser más competitiva y prestar más barato para la construcción de una casa. Eso también se perdería entonces. Por supuesto, es que aquí no hay que olvidarse una cosa, la banca pública es una herramienta de política para el hacedor de política pública. El momento que nace el BIES por mandato constitucional, por una de las transitorias de la Constitución del 2008, también se establece esa posibilidad de regular el mercado. ¿Qué pasaba antes del 2010? Las tasas hipotecarias eran superiores al 15%, ¿Qué hizo el BIES? Utilizando las mismas herramientas de mercado, porque no les gusta que el Estado le regule de alguna manera, entonces, aquí no vamos a utilizar el Estado, se pensó. Y en aquel entonces, el hacedor de política económica dijo, vamos con otra herramienta de mercado. El BIES, un competidor adicional que tiene mucha liquidez y de largo plazo, inmediatamente redujo las tasas de interés. Las tasas que cobraba el BIES en su inicio del 9-10% hizo que capture más del 90% del total de la cartera hipotecaria. La cartera hipotecaria del BIES, como les decía ahora, es 6.500 millones de dólares, mientras la de toda la banca privada es 2.300 millones de dólares. Entonces, claro que el BIES tuvo ese objetivo, que es regular el mercado, y se perdería evidentemente el objetivo, porque volveríamos al oligopolio en la entrega de créditos hipotecarios de la banca privada. ¿Está mal? Digamos, es una decisión que tienen que tomarlo los hacedores de política pública. En principio, si a mí me preguntan, es un concepto errado, porque si uno tiene una herramienta para regular un mercado, que no es impuestos, que no es tarifas, que no es obligar a que se cumpla con ciertas cuotas de créditos hipotecarios por cada banco, sino más bien tener una institución competidora, institución que inclusive en algún momento podría titularizar parte de la cartera, porque nadie quiere perder una casa. Aquí hay que entender que la cartera vencida del BIES ha crecido, y sí ha crecido. Me parece que en parte haya habido una mala administración, especialmente en los últimos 2 años, pero también ha existido gente que, producto de estar desempleada, ha entrado en mora con su crédito hipotecario. Entonces hay que entender las dos ramificaciones. No es que la gente quiere entrar en mora, es que la gente, producto de no tener un trabajo, un empleo adecuado, se ve obligada a entrar en mora con seguramente el bien más deseado por cualquier familia, que es una casa propia. Y por lo interesante que ha sido la discusión, es que estábamos deseosos de que Víctor Hugo Villacrés nos acompañe. Te agradecemos mucho, le pedimos disculpas a sus estudiantes por haberlo sacado de las aulas, pero creo que han perdido hoy tus alumnos y ha ganado la ciudadanía que sigue este programa, Víctor Hugo. Muchísimas gracias a ustedes, Pavel, a la gente que nos escucha, y siempre a las órdenes para venir las veces que sean necesarias a medida de que la agenda nos permita. Muchísimas gracias. Y a los señores del Banco Mundial, no creo que es una recomendación, está planteado como una actividad, pero si es una recomendación, se la doblan y se la guardan. Muchísimas gracias. Los ecuatorianos no necesitamos esas recomendaciones. Continuamos, le agradecemos mucho a Víctor Hugo Villacrés y continuamos entonces con el Datos Abiertos, que en esta ocasión nos van a presentar temas de millennials, de cómo está. Teníamos la duda con Belén. Belén ya constató si es millennial, entra justo en la, digamos, está en la frontera ahí entre la generación X, de la cual vengo yo, y los millennials. Está contenta por eso, pero vamos a verificar si efectivamente con la cédula esto es así. Te damos la bienvenida, Giovanni, ¿cómo estás? Datos Abiertos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, les queremos comentar un poco el tema de cómo está distribuida la población, sobre todo de la población de personas que estarían habilitadas para votar. O sea, estamos hablando de 16 años en adelante, y es interesante saber que el 54% de la población está concentrada entre los millennials y los llamados centennials. ¿Qué son los millennials? Son personas que nacieron prácticamente en la era digital. Ellos nacieron conectados al mundo. Ellos no pueden sobrevivir sin un smartphone en este momento, y son personas que tienen una conectividad y un acceso a la información bastante rápido. Y no llamaban en teléfono de disco, quiero decir, además, ¿no?
no saben cómo llamar. Y es más, los centennials son una generación bastante interesante porque ellos vienen con una idea del mundo diferente. Ellos son muy refractarios en relación a criticar a cómo hemos manejado el mundo, por ejemplo, la generación millennial. Ellos nos han dicho, y hay varios referentes en el mundo, que nos empujan a la crítica de los errores que nosotros hemos cometido en distintos ámbitos sociales, ambientales, en el mundo en general. Estos centennials, acá en el Ecuador, son 2.500.000. Estamos hablando de los habilitados para votar, es decir, que del padrón ellos representan el 20%. Están entre los 16 y 23 años. Entre los 16 y 23 años, así es. Y luego tenemos nosotros a la generación X, entre ellos estamos nosotros, somos el 25% del padrón, estamos hablando de 3 millones de votos en todo caso, y luego están ya los baby boomers y los silentes, entre los dos nosotros estamos hablando del 21% del padrón en total. Bueno, datos muy interesantes en datos abiertos porque tenemos distintos retos, o la sociedad ecuatoriana tendrá distintos retos. A los de 16 años, por ejemplo, motivarles a votar, a los que ya están superados los 60, hablarles de las cosas que le interesan. Y señalabas una cosa con la que termino, Giovanni, lo pude constatar el otro día dando una charla con estos que serían los centennials, ¿no? Donde están la generación X. Mucha sensibilidad respecto a los temas ambientales. Mi hija, por ejemplo, no me deja, y estoy totalmente de acuerdo, ya aprendí, pero ella no me deja, por ejemplo, tomar un sorbete o algo así, por la necesidad de cuidar el medio ambiente. Es muy cuidadosa de que se pueda, digamos, utilizar plástico no de manera permanente, más bien toda una cultura de reciclaje. Muchísimas gracias, Giovanni, por eso querías agregar algo rapidito. Un dato súper interesante es que los centennials no le tienen miedo al trabajo duro, pero sí van a reclamar ser bien recompensados por ellos. Más o menos en una encuesta que se hizo en Sudamérica, cerca del 80% de ellos dijeron, yo trabajo y le pongo todo mi ñeque, pero me pagas bien por eso. Mi equipo no es entonces de los centennials, porque sí me critica cuando tenemos trabajo duro, aunque es un equipo muy competente que se encuentra aquí. Muchísimas gracias. Volvemos con María Belén Proaño y el Minuto ODS. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Venido diciendo, el trabajo de la Asamblea es muy cercano a la implementación de la Agenda 2030. Este pasado martes se aprobó la Ley de Acuicultura y Pesca con 109 votos afirmativos. La normativa incluye controles y sanciones para la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. De esta manera, el país respetará los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y además cumple una de las metas del Objetivo 14 de vida submarina, que exigía que hasta el 2020 se reglamente eficazmente la explotación pesquera para poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas. Los océanos del mundo, su temperatura, composición y vida son el motor de la Tierra. La forma en la que gestionamos este recurso es vital y fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. Más de 3.000 millones de personas alrededor del mundo trabajan y viven de la biodiversidad marina y costera. Sin embargo, el 30% de las poblaciones de peces del mundo están sobreexplotadas, alcanzando un nivel muy por debajo del necesario para producir un rendimiento sostenible. Adicionalmente, el 40% del océano está muy seriamente afectado por la contaminación, las pesquerías agotadas, la pérdida de hábitat costeros y otras actividades humanas. La legislación en materia acuícola y pesquera debe ser un instrumento para el desarrollo de estos sectores, de tal manera que se aproveche de manera sustentable sus potenciales, considerando aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales. De manera transversal, este marco legal también contribuye a fortalecer el derecho a la alimentación y garantizar la soberanía alimentaria, con lo que también estamos contribuyendo en alcanzar el objetivo 2, hambre cero, de la Agenda 2030. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS.
Etapa de cierre de Frecuencia Política, 3 minutos para las 7 de la noche de este miércoles 19 de febrero. Belén, hemos tenido un interesante programa. Sí, muy interesante. Víctor Hugo nos llamaba la atención con muchas de las cifras respecto de la seguridad social y todavía nos quedan muchas preguntas en el aire. Deberíamos profundizar más de este tema también. Sí, también en Datos Abiertos nos hemos podido enterar de cómo estará el padrón electoral, cuántos son los que votan de 16 a 23 años, cuántos votan de 45 a 55. Esto para la gente que no conoce las dinámicas electorales, los que se llaman los famosos cuartos de guerra, quienes piensan las campañas, eso es muy importante porque sobre eso entonces segmentan, adaptan sus mensajes y por eso también es importante tener esa información, María Belén. Sí, le recordamos a todos que no olviden que nuestro reprise es todos los domingos a las 21:30 a través de la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta, en Facebook. Recordarle a la ciudadanía que el día de ayer la Asamblea Nacional ya conoció el veto de la Ley de Emprendimiento, se ratificó en los textos que creía eran más importantes de la Asamblea Nacional, se allanó en los que estaba de acuerdo con el Ejecutivo. Tenemos Ley de Emprendimiento y hay que ponerla a operar. El Ejecutivo tiene un grave defecto, se hacen leyes pero no suele hacer los reglamentos para que esas leyes operen. También, de manera positiva, el día de ayer se aprobó una ley de pesca. Esta sí, en cambio, es enviada al Ejecutivo para que analice qué es lo que va a vetar, dónde estarán, digamos, cosas que se pueden mejorar, y esperamos que dentro de poco el país pueda tener una ley de pesca tan importante para un sector que está creciendo tanto y le da tanto beneficio económico al país. Y seguimos pendientes de los 3 compañeros que todavía están privados de libertad. Efectivamente, el día de mañana la bancada de la Revolución Ciudadana ha anunciado una rueda de prensa a las 9:15 de la mañana para dar la bienvenida a Jofre Poma. Jofre Poma tiene todo, digamos, en orden y en regla para poder retomar su trabajo legislativo, así lo hará, y por lo tanto la bancada de la Revolución Ciudadana insiste en dar una rueda de prensa, comentar su situación jurídica y por lo tanto que él vuelva a la Asamblea Nacional. Pero a sucumbíos le siguen faltando 3 y la gente seguirá pendiente de que ellos puedan recuperar su libertad. Que así sea. Les agradecemos a todos por su audiencia y buenas noches con todos. 18:59 y les decimos gracias, un abrazo y hasta el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.